nombre de Argentina le damos a ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y agradecemos su presencia. En el día de hoy nos convoca una disertación compuesta de 2 etapas cuyo título es Escuela Nacional de Náutica, el otro legado de Manuel Belgrano. A cargo de la misma estará el licenciado don Ricardo Daniel Garín y el licenciado don Aníbal Sarló. El licenciado Ricardo Daniel Garín es egresado de la Escuela Nacional de Náutica en el año 1982, de la promoción 84 del Cuerpo de Maquinistas. En el mismo instituto rindió todos los exámenes de ascenso hasta alcanzar el título de Maquinista Naval Superior y realizó cursos de posgrado y mandatarios de la Organización Marítima Internacional. También en dicha escuela, la Escuela Nacional de Náutica, obtuvo el título de grado de licenciado en plantas de propulsión marítima. Navegó durante 34 años en los buques de ultramar y fluviales de todo tipo como oficial maquinista y jefe de máquinas. Actualmente se encuentra retirado. En tanto, el licenciado Aníbal Sarló, al igual que el licenciado Ricardo Garín, es egresado de la Escuela Nacional de Náutica también en el año de 1982 y ambos fueron compañeros de la promoción 84 del Cuerpo de Maquinistas. Es maquinista naval superior desde 1989 y ejerció la profesión de marino mercante durante una primera etapa de 13 años. Luego se desempeñó en el área técnica de empresas de telecomunicaciones para finalmente retomar años después la profesión de marino mercante, ejerciendo en la actualidad como jefe de máquinas. Es padre de 3 hijos varones que han seguido la carrera de ingeniería. Señor presidente. Muy bien, dejamos inaugurada la sesión pública. Por favor, Garín, le dejo el lugar. Hola, bueno, buenas tardes a todos desde ya. Gracias por venir. Para mí es un honor y un placer estar en esta institución tan prestigiosa que entiendo que el año que viene va a cumplir 60 años desde su creación. Yo me considero un beneficiario directo de nuestro querido Manuel. Pertenezco a una institución que está funcionando hasta el día de hoy, desde que fuera fundada por él, en el año 1799. Por supuesto, acá vamos a explicar algunas cosas. No funcionó de forma corrida, tuvo sus altibajos, pero en definitiva quedó en pie como una idea de la Escuela Nacional de Náutica. Voy a explicar un poquito cómo llegamos hasta acá. El 25 de septiembre pasado se celebró, como ustedes saben, otro aniversario, creo que 212, de la batalla de Tucumán, que fue para mí y para muchos un hito en la independencia de nuestro país, porque la guerra por la independencia cobró un giro inesperado gracias a la osadía y a la inteligencia y todas esas virtudes que tenía Manuel. En ese momento se le invitó a mi hermano, que es el doctor Garín, que es historiador y escritor. Hizo una disertación sobre la batalla, que la verdad hay algunos detalles que yo no conocía. Bueno, en esa ocasión yo lo acompañé, porque suelo acompañarlo cuando hace presentaciones de libros o cuando hace conferencias, pero también vinieron algunos compañeros míos, como vinieron ahora, de la Escuela de Náutica. ¿Y por qué lo acompañamos? Porque como él, también somos belgranianos y también nos sentimos muy agradecidos con la iniciativa que él tuvo de fundar la Escuela de Náutica. Para que se den una idea, toda nuestra vida la hicimos gracias a eso. Estudiamos ahí, hicimos nuestros cursos, nos buscamos como conocimiento permanentemente en la Escuela de Náutica, inclusive la visitamos hasta el día de hoy. Entonces,
entiendo que era una obligación y un privilegio poder hablar sobre eso y difundir la obra de Belgrano. En esa ocasión tengo que decirle que la profesora Juana Abogado tomó nota de eso, se dio cuenta de que nosotros veníamos en ese sentido y bueno, me propuso si queríamos dar una charla o si yo quería dar una charla sobre esto. Al principio lo dudé porque yo no vengo de la academia, somos personas, somos trabajadores profesionales, pero de otra rama, de otro métier. Entonces me dio como que la situación me pesaba un poco. Pero dije, tengo que hacer algo por Manuel, por difundir su obra para que se conozca, porque sé que en este país lamentablemente vive muy de espaldas al mar. Entonces, eso fue un poco el motivo por el que acepté. La profesora me propuso 2 fechas, esto es importante decirlo. Me propuso 2 fechas, una era el 20 de diciembre, pero yo estaba un poco crudo todavía, necesitaba buscar más información. Y después me dijo de hacerla el 18 de diciembre, o sea, hoy. Bueno, ahí acepté. Sin embargo, esas 2 fechas están muy cercanas a otra fecha muy importante para nosotros, para el personal de la Marina Mercante, que es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre próximo pasado se conmemoró el 225 aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Náutica. Vale decir, no es la fundación exactamente, sino se conmemora el inicio del primer ciclo lectivo de la Escuela de Náutica. Y se designó a ese día como el Día de la Marina Mercante. Por lo tanto, un poco esta charla podría tener relación también con eso, ¿no? Con el 225 aniversario de la Marina Mercante, que es precisamente, recuerda el hecho de los primeros cursos que se iniciaron ese día en la Escuela Nacional de Náutica. Ahora, si me permiten, voy a leer un poquito de mi ayuda de memoria, pero básicamente organizamos esto de la siguiente manera. Como dijo el profesor, el título general sería la Escuela Nacional de Náutica, el otro legado de Manuel Belgrano, y lo dividimos en 2 partes. La parte 1, que es la que voy a dar yo, sería la razón de la fundación o de su fundación de la Escuela de Náutica y su devenir en el siglo XIX. Para la parte número 2, recurrí a la ayuda de mi amigo, compañero y ex cadete, Aníbal Salón, habida cuenta de su excelente memoria que él tiene. Entonces le pedí que me ayude para la parte más reciente. Entonces la segunda parte más o menos sería así, la denominamos la Escuela Nacional de Náutica del siglo XX, su estado actual a 225 años de su fundación. Esa es la parte que, digamos, va a tocar Aníbal. Ya para meternos en el tema, y tengo que incursionar, tengo que recurrir a mis recuerdos de cuando era cadete. Y ese día, el día 25 de noviembre, no podíamos faltar, bajo ningún concepto. Se nos citaba a todos en el predio que está en la avenida Belgrano en Defensa. Ahí está el convento de los dominicanos de Santo Domingo, pero además está la basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es la Virgen que creo que fue o es patrona de la ciudad de Buenos Aires. Se nos citaba en ese lugar con nuestro mejor uniforme de gala. Ya por la época, siendo noviembre, eran los uniformes blancos, lo recuerdo como el día de hoy. Y se nos hacía formar en el atrio de la iglesia frente al mausoleo del general. En el mausoleo ese, que es un monumento que se construyó a principios del siglo XX, finales del siglo XIX,
mediante una colecta. También incluye la losa, que yo no sé bien dónde está, de la primigenia tumba del general, porque como todos saben, murió tan pobre que no tenía ni para hacer una lápida y sacaron de un mueble de su casa la losa para hacer la tumba. Bueno, ahí en ese lugar nosotros le rendíamos honor, y déjenme que les lea un par de estrofas de nuestra querida marcha de los cadetes. Ya se lo voy, porque entonábamos, entonábamos una canción que para mí es muy entrañable. Son dos estrofas más. Vieja escuela argentina que formas, caballero del mar del honor, es tu lema y el guindo de gloria que Belgrano, el Augusto, soñó. Cadetes, adelante, como bravos a luchar, por una patria fuerte como el hambre, por una patria libre como el mar. Ahí nosotros dábamos cumplimiento con una tradición. ¿Por qué digo esto? Nosotros íbamos ahí no solo por esa fecha, sino porque Manuel había escrito de puño y letra el reglamento de la Escuela Nacional de Náutica. Había establecido que todos los años tenían que ir el primer maestro, segundo maestro, que no son otros que el director y su director, y sus discípulos, o sea, nosotros, los cadetes, teníamos que ir a agradecer a la Virgen del Rosario y a rendir cuentas de todo lo actuado durante ese año lectivo. Por lo tanto, es una tradición que nosotros cumplimos y que se cumple estrictamente hasta el día de hoy. Entonces, no es solamente un día que se va a festejar una fecha, sino que cumplir con un mandato que dejó por escrito nuestro querido Manuel. Es muy emocionante para mí decir esto. Bueno, voy a seguir con la parte ya más histórica. Ese lugar, lo que es el convento de Santo Domingo, junto con la Basílica Nuestra Señora del Rosario, es un lugar también que está muy relacionado a Manuel y a la Escuela de Náutica. Y les voy a explicar por qué. Ahí a pocos metros está la casa paterna de Manuel Belgrano. Hay una placa en el 430 de la avenida Belgrano que fue oportunamente descubierta por la embajada o el consulado italiano. Ese lugar señala que ahí estaba la casa de Manuel. Pero a 30 metros, en la esquina de Defensa y Belgrano, está, como les digo, la basílica y el convento. Bueno, en ese lugar fue donde Manuel hizo sus primeros incursión como estudiante, porque iba a recibir clases primarias de los dominicos y andaba por el barrio permanentemente. Además de haber profesado la fe profundamente católica, que fue seguramente ejercida en ese lugar. Pero además ese lugar tiene cierta relevancia para nosotros, porque durante las invasiones inglesas, en la primera invasión de 1806, que estaba encargado de la defensa, que era el capitán Santiago de Muñoz, había visitado el camarín de la Virgen y le había solicitado su protección. A cambio prometió si lograba vencer o desalojar a los invasores, las banderas que hubiera podido capturar las iba a donar al templo. Si nosotros vamos hoy y visitamos el camarín de la Virgen, vamos a ver 5 banderas. 3 banderas son las que trajo Liniers. Son de los batallones 1 y 2 del regimiento 71, número 71 de Su Majestad, están ahí, y está la bandera de guarnición de infantería de mar, también robada, capturada a los ingleses. ¿Puedes separar un poquito el micrófono de nuevo? Porque hace mucha ¿Hace mucho eco? resonancia. Ah, perdón.
un poco más abajo. Bueno, como les decía, están esas 3 banderas que se pueden ver ahí. Además hay otras 2 banderas más, pero ya no tienen nada que ver con la invasión inglesa, sino que las donó Belgrano de sus campañas en el norte. Además ahí adentro hay una serie de restos de personajes importantes como Antonio González Balcarce, que fue también un soldado de la Independencia, director supremo. Está Hilarión de la Quintana, los restos de Sapiola, que fue el que vino con San Martín. Además, dicen que están por ahí los restos de los padres de Belgrano. Yo no los pude ubicar. No sé si alguno lo... ¿En dónde están? Ah, sí. En el presbiterio. Ajá. Está el presbiterio, están las dos lápidas. Ah, fantástico. Bueno, lamentablemente fui varias veces y no la pude encontrar. Bueno, Bueno, son 2 escalones. 2 escalones. Sí, sí. Bueno, esto nos hace ver que el lugar significaba mucho para Manuel, porque todos saben de que cuando él murió encargó de que sus restos vayan a parar ahí, ¿no? Por ahí una anécdota bastante triste, cuando exhumaron los restos, que hubo un extravío de los huesos, una cosa lamentable. Pero bueno, en definitiva, está ahí en el mausoleo ese. La situación fue que estábamos con que Santiago de Liniers había prometido esas banderas. Bueno, efectivamente fueron cuando el 12 de agosto de 1806, cuando se rindieron las tropas, los invasores ingleses, que fue el que rescató esas banderas. Pero lo curioso, como todos saben, casi un año después, vino la segunda invasión inglesa. En ese intertiempo, el capitán Liniers había previsto de que podía esto suceder. Entonces mandó formar o revivir una serie de batallones de voluntarios que había acá en Buenos Aires. Esos batallones se denominaban tercios. Bueno, resulta que los ingleses en un momento determinado se atrincheraron en ese mismo lugar, en el convento de Santo Domingo. De hecho, en la torre, porque hay 2, pero en ese momento había una sola, que es la que mirando de frente a la izquierda, van a ver que tienen los proyectiles que están incrustados en la mampostería. Esos proyectiles fueron oportunamente removidos y pusieron como unos tapones de madera, para que quede como testigo de ese combate. Bueno, ¿quiénes fueron los que arrojaron esos proyectiles? Precisamente el tercio, uno de esos tercios formados por Liniers, que eran de los cántabros y montañeses. Los cántabros y montañeses tenían algunas baterías de poco calibre, pero presentaron combate a los ingleses hasta que los hicieron sucumbir. Ese tercio estaba comandado por el capitán Pedro Andrés García. Pero hubo otro tercio, que era el tercio de gallegos o de voluntarios de Galicia, que fue formado por un personaje del cual vamos a hablar ahora, que era el ingeniero Pedro Antonio Cerviño. El ingeniero Pedro Antonio Cerviño era natural de Pontevedra, de Galicia, y fue un personaje muy importante para nosotros porque fue nuestro primer director de la Escuela Nacional de Náutica. Acá hay una calle en Palermo, una avenida que se llama Pedro Cerviño. No es un personaje muy conocido, pero desde ya les digo que tuvo mucha actuación en los sucesos de Mayo y en todo este tema de la fundación de la Escuela Nacional de Náutica y de otras cosas. El tercio de gallegos estaba formado totalmente por voluntarios de la Escuela Nacional de Náutica. ¿Por qué? Porque todos los cadetes que había en ese momento eran de Galicia, o la mayoría de ellos. La situación fue de que el tercio de gallegos tuvo un combate en el retiro, ellos no tenían municiones y a fuerza de bayoneta abrieron una brecha en el ejército enemigo, los batallones enemigos, y otros dicen que también participaron de la batalla esta de Santo Domingo, apoyando al tercio de cántabros y montañeses. Por lo tanto, la relación de ese lugar con la Escuela de Náutica es bastante entrañable.
por estos sucesos de las invasiones inglesas. Y ahí es donde se produce el nexo, ¿no es cierto?, con este personaje muy querido para nosotros, que es Pedro Antonio Cervillo, que fue el primer director de la Escuela Nacional de Náutica que ingresó por concurso de oposición y antecedentes, no entró ni por acomodo ni nada que se parezca. Era un personaje que Belgrano le reconocía muchos méritos, porque nosotros tenemos que ponernos en contexto. Estábamos con las reformas borbónicas en ese momento. Estamos hablando antes del siglo XIX. No se olviden que a principios del siglo XVIII se había producido la guerra de sucesión española, donde los Habsburgos no habían dejado herederos. Se produjo ahí una guerra civil, donde como el imperio era muy grande, se metieron potencias extranjeras, y en definitiva, ahí los ingleses se quedaron con el pendiente de Gibraltar y pusieron un rey Borbón, que creo que era Felipe V. A partir de ahí vino Carlos III, después Carlos IV, que es el padre de Fernando VII, que abdicó en favor de su hijo cuando invadió Napoleón la península ibérica. Pero en definitiva, ¿qué era lo que pasaba? En esa época se estaban dando muchos cambios en la administración del imperio. Se creó, creo que en 1776, el Virreinato del Río de la Plata, y empezaron a mandar gente con cargos para llevar a cabo ese tipo de reformas que se estaban haciendo, que inclusive en esa época expulsaron a los jesuitas y una serie de cosas. También había un problema de límites con el Brasil. Bueno, un poco Pedro Cerviño es un poco el resultado de eso. Si bien él había venido en una primera etapa a Buenos Aires, donde recibió educación y una serie de cosas, volvió a España, terminó su carrera de ingeniero en la Escuela de Fortificación de Barcelona y volvió de nuevo aquí al Río de la Plata, pero ya vino con encargos, ya vino con cargos. Lo mismo le pasó a Manuel. Cuando Manuel fue a estudiar a España junto con su hermano, cuando volvió acá, vino con el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio. Eran todos intentos de la monarquía borbónica vieron que cada uno viene con su librito, de ver cómo podían administrar este monstruo que era el Imperio Español. Y bueno, a veces en algunas cosas habrán tenido éxito, en otras era gatopadismo, porque cambiaron para que no cambie nada, y ahora eso lo vamos a ver. Entonces venían todo este tipo de nuevas improntas para la administración. Y un poco Pedro fue un resultado de eso, lo mismo que Manuel. Ahora voy a hablar un poquito de Pedro. Sí. Bueno, Pedro Cerviño, como yo dije, era natural del Campo Lameiro, Pontevedra, de Galicia. Nació en 1757. Fue ingeniero militar, topógrafo, cartógrafo, editor y docente de destacada actuación en el Virreinato del Río de la Plata. Participó activamente en las invasiones inglesas, como les comenté, y en los sucesos de Mayo. Llegó a Buenos Aires en 1774. Ingresó como laico a la Tercera Orden Franciscana. Se incorporó como cadete del Tercio de Gallegos, que ya existía en el Río de la Plata. Pero regresó a España para continuar sus estudios militares superiores. Fue educado en la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, regresando a Buenos Aires como miembro de la Comisión de Límites con el Brasil. Como vemos, se trata de un personaje polifacético. Efectuó expediciones científicas en el Chaco en busca de meteoritos metálicos. Acá hay otra persona que vino en el marco ese de la reforma borbónica, que es el célebre naturalista y cartógrafo Félix de Azara. Muchos, aunque no se dediquen a la historia, lo habrán sentido nombrar. Fue enviado también por un tema de límites con el Imperio Portugués y una serie de cosas. Bueno, se hizo amigo de Pedro. Además, Pedro se hizo discípulo de él. Por encargo del célebre cartógrafo y naturalista Félix de Azara, recorrió, ojo con esto,
recorrió los ríos Paraná y Uruguay para evaluar su navegabilidad. Un trabajo muy importante. Cuando Azara se marchó de la región, le confió a Cerviño sus valiosos manuscritos y cartas geográficas. Muy importantes, esas están en los archivos de India. Hizo otros trabajos por encargo del virrey Avilés, como por ejemplo un plano topográfico de Buenos Aires, el curso del arroyo Maldonado y el futuro pueblo de Ensenada. Planificó una campaña inclusive de desarrollo de la Patagonia con la participación de los nativos. En 1798 se comenzó a relacionar con el Consulado de Comercio de Buenos Aires dirigido por Manuel. Manuel le encargó la realización y una evaluación y una elevación de la ensenada de Barragán, ahí cerca de La Plata, y una carta náutica del Río de la Plata. Esta es muy importante. Dice que es la carta náutica más realista que se hizo hasta ese momento. Esa fue remitida a España. Tener una carta náutica de un estuario como el Río de la Plata es muy importante para la navegación, porque hay bajos fondos en los que los barcos pueden encallar y interrumpir la navegación. Por lo tanto, tener una buena carta era muy importante. Bueno, la hizo el ingeniero Cerviño. O sea, un montón de cosas ha hecho este hombre. Tiene entre sus logros haber colaborado con el primer periódico publicado en Buenos Aires, que era el Telégrafo Mercantil. Pero no solo ahí quedó la cosa. Cuando el Telégrafo Mercantil fue cerrado, logró editar el Semanario de Agricultura junto a Hipólito Vieites. Nuestra relación directa con el ingeniero Cerviño comienza en 1799 con la fundación de la Escuela Nacional de Náutica. El cargo de director fue adjudicado por concurso de oposición y antecedentes. Dictó cursos de geometría elemental y práctica, trigonometría, ideografía y dibujo. Pero su principal virtud fue haberse erigido como el primer ferviente impulsor de la marina mercante en esta región. Eso también ahora lo vamos a ver. Disculpen la complejidad, pero no tenemos acá y sí, porque había un discurso. Bueno, vamos ahora a introducirnos directamente en la fundación propiamente dicha de la Escuela Nacional de Náutica. Esto es textual de Belgrano. Una nación que deja hacer por otra una navegación que pueda hacer por sí misma compromete su futuro y el bienestar del pueblo. Este fue el principio rector de por qué Manuel Belgrano quiso fundar la Escuela Nacional de Náutica. Yo podría extenderme en lo que es la marina mercante, pero es algo que lo va a tratar él. Yo lo único que les puedo decir es que la marina mercante para una nación, sobre todo como la nuestra, que queda en un lugar lejano de los centros de poder, es muy importante. Para que ustedes se den una idea, la Argentina es capaz de producir cerca de 130 millones de toneladas de cereales. Todas esas tienen salida por el río Paraná, principalmente en todas las terminales que van desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Timbúes, Santa Fe. Hay terminales de grano y de aceite y de subproductos. Lo que nos faltaría es mayor mano de obra, mayor valor agregado, diría yo. No exportar materias primas tampoco elaboradas. Pero la mayoría se exporta y sale por ahí o por los puertos de aguas profundas de Ingeniero White y Quequén. El problema es que no hay un solo buque de bandera argentina o de armador argentino que esté sacando esa riqueza que nosotros producimos. Todo eso sale y se exporta con navieras extranjeras, de armadores extranjeros. Entonces el perjuicio para el ingreso de divisas es muy grande. Se calcula que en fletes la Argentina se podría ahorrar hasta 10.000 millones de dólares al año. Otro problema que tenemos, para mi juicio, después esto es muy discutible, concepciones o doctrinas equivocadas, no tenemos ya control de los puertos. Los puertos pertenecen a empresas privadas. En los puertos también hay una sangría de divisas terrible hoy en día, porque no hay controles, se subfactura,
sabemos que hay evasión, sabemos que hay triangulación con Uruguay, y también sabemos de que se produce narcotráfico, porque no hay control estatal en los puertos. Ese es el problema. No teniendo una manera mercante, no teniendo el control de los puertos, lo que nosotros perdemos de divisas es, ya les digo, está entre 10 y 20 mil millones al año. Por eso pagamos deuda externa, acumulando oro. Pero bueno, hay otros intereses creados por los cuales las cosas son como son. Para que se den una idea, en la década del 40, la marina mercante nuestra solamente era superada por la de Estados Unidos, en la zona, en cantidad de tonelaje, pero la marina mercante argentina tenía los buques de menor edad promedio de toda la zona. Todo eso se fue degradando hasta llegar a donde estamos hoy, que prácticamente es inexistente. Son doctrinas, a mi juicio, equivocadas. Hay gente que está de acuerdo, yo personalmente no. Nosotros en los 90 teníamos Elma, que teníamos 57 barcos, además de todas las empresas privadas. Lo que hay que entender es que la marina mercante no necesariamente corresponde el armador o el dueño de los barcos o el que maneja, es el Estado, no. Son todos aquellos barcos y buques o artefactos navales que tienen pabellón nacional y sus dueños o armadores, porque en el léxico nuestro el dueño es el armador, está radicado en el país. Hay un proceso que se vino dando, que son las BDC, que son las banderas de conveniencia, que se viene dando hace muchísimos años, que está tergiversando todo eso. Digamos, hoy en día ustedes no van a ver un barco con bandera de Estados Unidos o un barco con bandera del Reino Unido, es muy difícil. Todos los barcos que van a ver son con banderas de conveniencia. Las banderas de conveniencia, ¿por qué surgen? Porque la actividad naviera es una de las primeras, si no es la primera, que ha utilizado la figura del paraíso fiscal o del offshore, que ahora tanto hablamos de las empresas offshore. Los primeros que utilizaron esa figura fueron los dueños de los barcos. ¿Por qué? Porque en el derecho marítimo los barcos tienen que estar matriculados en un estado que se llama estado de bandera. El estado de bandera tiene ciertas normas para contratar el personal, ciertas normas, ciertos impuestos, ciertas tasas y una serie de gastos que le encontraron la vuelta para no pagarlo y crearon estados, ¿no es cierto?, estados que eran capaces de matricular barcos con condiciones muy laxas. El primer antecedente de esto es en los años 20, cuando estaba la ley seca de Estados Unidos. Entonces, los dueños de barcos o armadores, ¿no es cierto?, para poder vender bebidas alcohólicas en los barcos, cosa que con la bandera americana estaba prohibido, empezaron a matricular los barcos en Panamá. Ahí es donde empezó el tema de la bandera de conveniencia. Después se crearon estados de los más increíbles que ustedes van a escuchar, que empezando por Panamá o Liberia. Liberia es una republiqueta, sin ofender, ¿no?, de África, que no tiene ninguna relevancia, y debe tener una cantidad de barcos matriculados infernal. Después hay lugares específicos como Malta, Isla Vanuatu, Bermuda, Bahamas, lo que esté, Isla Feroe. Cuando ustedes ven un barco, mírenle la bandera y el puerto de matrícula y van a ver lugares de lo más exóticos que no se pueden creer. Todo eso es para evadir, todo eso es para que les salga más barato, todo eso es para contratar personal a menor valor que el estándar. Lamentablemente eso también conspiró contra la seguridad de los barcos, porque el estado de bandera es el que tiene que velar también por la seguridad, ya sea los elementos técnicos que hay a bordo, como las prácticas laborales y una serie de cosas. Se produjeron infinidad de accidentes con este sistema, pero eso se fue subsanando porque se unificó las normas, como en la aviación, ¿vieron? Se unificaron las normas de seguridad, los regímenes de inspecciones y una serie de cosas, y aparecieron lo que se llaman las sociedades de clasificación. Las sociedades de clasificación son entes sin fines de lucro que verifican la calidad de un producto o de un servicio. Eso lo conocemos en las empresas hoy en día, pero ese origen es naviero. El origen apareció en la taberna del Lloyd, por eso se
se llama Yale Register, la que pertenece ya en el siglo XVIII, estamos hablando de esto, la que pertenece al Reino Unido, pero hay muchas, está la NK de Japón, la Reina de Italia, el Germanische Lloyd, que es de los alemanes, el Bureau Veritas, que es de los franceses. Bueno, con esa sociedad de clasificación, los estados de bandera las han utilizado para que ellos lleven los controles. O sea que ya ni siquiera eso. Nosotros acá tenemos la prefectura, pero hay estados que ni siquiera la tienen. Que tienen, no sé, miles de barcos matriculados en su bandera, pero no utilizan la sociedad de clasificación para hacer la función que tendría que hacer ellos. Bueno, esto para darle una idea de lo que es la manera mercante. Por supuesto que en la época de Belgrano no era una cosa tan compleja, pero él ya la tenía clara de que las naciones que no ejercían el hecho navegatorio realmente se veían en inferioridad de condiciones y estaban perjudicadas. En ese momento Inglaterra tenía el dominio de los mares, más que inclusive España, ¿no? Que si bien había un tráfico permanente entre Cádiz y las Indias, pero los ingleses abarcaban todo, era impresionante. Entonces la idea de él, la idea de Manuel, era que acá se empiece a crear la conciencia de que éramos una región, de que estábamos alejadas, pero que éramos una región y que teníamos que tener nuestro desarrollo propio, aunque fuéramos colonia en ese momento. Pero ya van a ver, por lo que yo, deduzco de lo que he leído, de que en él ya estaba el germen de la emancipación, por una cuestión de la educación que recibió en Europa y por haber ido a estudiar en plena época de la Ilustración, y por un hecho familiar que puede ser controversial, pero que yo lo voy a mencionar, que fue el problema que tuvo el padre de Manuel con un funcionario de aduana. Pero esto ahora después lo voy a explicar. Gutiérrez, ¿no? Sí, un tal Gutiérrez que según dice que era amigo, con amigos así mejor, pero bueno, amigo del padre, no de Manuel. Bueno, este fue el criterio rector, lo que yo dije, que era la frase esa de cualquier nación que deja hacer la navegación a otra, está condenada, compromete su futuro. Era una afirmación quizá un poco exagerada, pero realmente era así. Que con ese criterio, él tenía en mente fundar la Escuela Nacional de Náutica. De su propio puño y letra creó el reglamento de funcionamiento de la escuela. Estaba convencido que la manera mercante era una herramienta irreemplazable para el progreso. Así se podía verificar con las grandes potencias navales como Inglaterra. El reglamento era revolucionario para la época, producto de su formación y los ideales con que se granjeó en su etapa de estudiante en España. Así fue que seleccionó como primer maestro, al que ya mencionamos, a Pedro Cerviño, y a segundo maestro o vicedirector al piloto de ultramar Juan Alsina. De Juan Alsina no tengo mucha información, pero la hay. Una de las premisas del reglamento original, como lo expliqué, ordenaba que una vez al año los maestros primero y segundo, que no son otros que el director y subdirector, junto con los discípulos, o sea, los cadetes, deben ir a rendir cuentas y dar gracias a Dios a los altares del convento de Santo Domingo. Este mandato se convirtió en una tradición que se cumple hasta el día de hoy, como lo mencioné al principio. Estaba en el reglamento de la Escuela Nacional de Náutica. La Escuela Nacional de Náutica, y ahora viene la parte jodida, disculpen la digresión. La Escuela Nacional de Náutica tuvo un corto recorrido en esta primera etapa por problemas internos en la administración colonial. Aunque Manuel y sus maestros habían previsto todo, las materias a dictar, la prioridad en las matemáticas y hasta las actividades prácticas, hasta buque escuela tenían. El primer buque escuela se llamaba Bergantín San Francisco Javier. La creación del instituto tenía una fuerte oposición desde la metrópolis a través del Comando Naval con base en Montevideo. Nuestro primer maestro, ahora van a ver por qué tenía esa oposición. No querían que la Escuela de Náutica ya se había fundado, no querían que siga. Nuestro primer maestro, Pedro Cerviño, se había ganado la antipatía de muchos señores importantes y de su majestad. Sus ideas, como la de Manuel, conspiraban contra el status quo de la época.
Esta queda explícito en el discurso de inauguración de la Escuela Nacional de Náutica por parte del propio Servino. Escuchen, estas son palabras de él. El comercio que hemos hecho hasta ahora se ha limitado a muy poca cosa. Comprar en Cádiz lo más barato posible y vender en América lo más caro posible. Estos hombres encaprichados no merecen el nombre de comerciantes. Bueno, como se podrán imaginar, se ganó la antipatía. Sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Sigue hoy, comprando barato y vendiendo caro acá. Déjame que eso es un tema que lo voy a tocar ahora más adelante. Esos hombres encaprichados le declararon la guerra al consulado, desde adentro, porque el consulado tenía un funcionamiento que tenía miembros internos, ¿no es cierto?, que también eran comerciantes y que cualquier atisbo de liberalismo que pudiera haber, los tipos lo combatían, porque tenían la vaca atada, o sea, ellos tenían el negocio asegurado, no se podía vender nada que no sea que venga de Cádiz, y al precio que ellos ponían. Entonces cualquier apertura para ellos era criminal, o sea, se les terminaba el negocio. Esos hombres encaprichados le declararon la guerra al consulado desde adentro y desde afuera. No tardó, escuchen esto, no tardó en llegar la Real Orden del 15 de septiembre de 1806. Y esto era lo que decía: así ha resuelto su majestad que lo haga entender a vuestra excelencia, previniéndole que desaprueba el establecimiento de la referida escuela y los certámenes expresados, como que todo se ha verificado sin su autoridad legítima. Estaba hablando al Comando Naval de Montevideo porque entendían que era la autoridad apta para esta cuestión, no Belgrano. Digamos, los certámenes expresados, como que todo se ha verificado sin su autoridad legítima y contra su terminante soberana voluntad, que siendo el comandante de Marina de Montevideo, bueno, puntos suspensivos, a quien corresponde a la observancia de los prevenidos en estas materias para estos establecimientos. Y finalmente, que no aprueba su majestad el nombramiento de don Pedro Antonio Servino. Directamente el rey dijo: este no, le bajó el pulgar. Porque para ese empleo deben elegirse pilotos de la Armada que lo deseen supuesta aptitud conveniente. Bueno, esto es literal, por eso lo leo así en forma desordenada, porque en esa época escribían un poco distinto, o hablaban un poco distinto a nosotros. Pero el sentido está claro, o sea, se ganó, digamos, la animadversión de los poderosos hasta llegar al rey, y el rey le bajó el pulgar a la Escuela Nacional de Náutica. Bueno, ahora voy a tratar de explicar el por qué se crearon la ENN, o sea, la Escuela Nacional de Náutica, y otros establecimientos. Porque no solamente era la escuela, sino que había otros establecimientos como la Escuela de Matemáticas y de Agricultura, creo, que eran todas de iniciativa de Manuel Belgrano, todo con esa impronta progresista, esa impronta desarrollista que él tenía. Aunque todavía éramos colonia, pero la región él la quería impulsar. Acá voy a hablar un poco de algo que ustedes deben conocer como historiadores, pero bueno, necesariamente lo tengo que mencionar, es una reseña de la vida de Belgrano. Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre, Domingo Belgrano Peri, era un comerciante nacido en Imperia, Liguria. En realidad nació en Oneglia, porque esta ciudad Imperia hoy en día es la fusión de dos ciudades, de Oneglia y de San Mauricio. Están una enfrente del río Imperio, que se llama. En ese momento, en 1770, no sé si pertenecía al reino o al ducado de Saboya, al reino de Piamonte, o la República de Génova, no sé muy bien, porque vieron que esa zona que está entre Italia y Francia siempre pasó de mano de una forma increíble. Bueno, el padre nació ahí, en ese lugar. Se había trasladado oportunamente a Cádiz para desarrollar su actividad y decidió afincarse en el Río de la Plata, ya como súbdito de la corona española. Arribó acá a Buenos Aires en 1751, estamos hablando del padre, ¿no? Y se casó con María Josefa González Caseno en 1757, proveniente de una familia tradicional de Buenos Aires, con quien tuvo, según dicen, 16 hijos, pero que murieron 7, ¿puede ser?
y quedaron 11, del cual Belgrano creo que era el séptimo hijo de ellos. Bueno, de los cuales sobrevivieron 11. Manuel era el séptimo hijo de aquella numerosa y acomodada familia y convivió, además de su tía materna, con una playa de esclavos y sirvientes. Era una familia acomodada de aquí, este Belgrano Pérez o Belgrano Pérez, que fue después ya castellanizado, había progresado, ¿no es cierto? Y tenía un negocio, digamos que sería como un polirrubro, porque se dedicaba a la venta de comercialización de cueros, de minerales, y de todo lo que se producía en el virreinato, ¿no? Bueno, entonces vivían en una casa metro del convento de Santo Domingo, actual la avenida Belgrano 430, pero la familia disponía de otras propiedades en la ciudad y tierras en otras localidades como los actuales Caseros y Vicente López. El ahora don Domingo Belgrano Pérez se dedicaba al comercio de diversos productos como la plata, cueros, textiles, vinos, etc. También a la compra-venta de esclavos, era lo que se acostumbraba en esa época. Manuel cursó sus estudios primarios en el convento de los dominicos, cercano a su casa, luego estudió en el colegio de San Carlos, que es el actual Nacional de Buenos Aires. Posteriormente su padre los envió a él y a su hermano Francisco a España. El mandato era que se instruyeran en comercio, como una manera de expandir y manejar el negocio familiar. Pero Manuel se vio envuelto y seducido por el clima de época y se graduó en leyes. Asistió a 2 universidades, la de Salamanca de 1786 a 1188 y la de Valladolid 1189 a 1193. Mientras estudiaban en España, ocurrieron una serie de eventos en el seno de su familia que fueron determinantes, según algunos, y yo adhiero a eso, en su vida futura. Su padre se vio envuelto en supuestos hechos de corrupción con la aduana. Parece ser que era amigo del administrador y se lo acusaba de haber sacado ventaja de ello, ganándose el encono del virrey. Según se deduce en el Archivo General de India, la causa se sustenta en malversaciones, derechos reales impagos y otras faltas en complicidad con un tal Jiménez, que era en la administración de aduana en ese momento. El administrador era administrador de la Real Aduana. El acusador era el mismísimo virrey Loreto, quien ordenó en 1788 el embargo de bienes y el arresto domiciliario de don Domingo. La opulenta y tranquila vida de la familia se hizo añicos y llegaron las privaciones. La vida de Manuel tomó un giro inesperado y se cree que esto operó un cambio definitivo en su forma de pensar. Su padre murió en 1795 como consecuencia del disgusto y él y algunos de sus hermanos se hicieron cargo del entuerto. Había que levantar los embargos y ordenar la posesión de los bienes, la herencia, etc. Esto demandó todos sus conocimientos adquiridos en el derecho y sus influencias para resolver el problema. Se vio inmerso, y esto es lo que me parece que a mí fue tajante, se vio inmerso en un laberinto burocrático y de arbitrariedades que nada tenían que ver con el bien común de la gente y sí mantener los privilegios de ciertas clases de dignatarios y comerciantes. Esto, algunos creen que influyó dramáticamente en su forma de pensar. La decepción que de alguna manera sufrió con el afer de su padre se trasladó inexorablemente al sistema en que estaba inmerso. Tal como lo describe en el discurso de Pedro Cerviño cuando fundó la Escuela Nacional de Náutica, Belgrano también dejó escrito en alguna de sus tantas memorias del consulado algo parecido respecto a los comerciantes. Nada saben más, esto lo dijo Belgrano, o lo dejó por escrito, nada saben más que su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 para vender por 8 con total seguridad. Digamos que tomó como un encono en el sistema que estaba, porque vio que era muy injusto, ya que había muchas arbitrariedades y que jugaban con las cartas marcadas. O sea, los comerciantes tenían la renta asegurada y él quería de alguna manera cambiar esa situación. Finalmente Manuel logró solucionar en el Consejo de Indias el problema de su padre. Todo indicaría que era inocente. Se vio como envuelto en un lío que él en realidad no tenía la culpa. Yo los detalles no los conozco, pero hay suficiente documentación eso está todo documentado en el Archivo General de India. Pero
el hombre Belgrano ya estaba en él el germen de la emancipación, digamos que estaba muy embroncado con todo eso. Y este germen pudo verse reflejado en sus medidas cuando subió como secretario perpetuo del consulado. Estas medidas se sustentan, además de lo padecido en carne propia con lo de su padre, también en un marco teórico y filosófico que fue absorbiendo en su etapa de formación en España. Manuel llegó a Europa en vísperas de la Revolución Francesa y pudo tomar contacto con las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Adam Smith y del fisiócrata, que según mi hijo se pronuncia Quesnay, se escribe Quesnay, François. Smith. Usted como profesora de francés me puede decir, ¿Quesnay no es o Quesnay? Quesnay. Ok. Es el fundador de una doctrina filosófica economicista que se llama fisiocracia, que se basa, ahora lo voy a explicar, se basa prácticamente como actividad principal económica en la agricultura. Y al igual que Adam Smith, es lo que pregonaba que tenía que dejar que las fuerzas productivas sean libres sin intervención del Estado. Todas esas teorías fueron absorbidas por Belgrano, pero lo que tuvo bueno él, como se dice en el barrio, no se casó con ninguna. Él incorporó de todo eso y formó un ideario propio. Ahora lo vamos a ver. Cuando tenés que redondear, ¿eh? Sí. Ahora. Y queda todavía Aníbal. Y nos queda el otro expositor. Sí. Bueno, esto lo voy a resumir entonces. Yo pienso que por qué Belgrano creó la Escuela Nacional de Náutica junto con otros institutos, lo creó porque él tenía una mentalidad avanzada para la época, una mentalidad progresista, una mentalidad desarrollista y estaba muy enojado con el sistema en donde estaba inmerso. Ese germen fue evolucionando en él y creó la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela de Matemáticas, la Escuela de Agricultura, creo, y estaba muy en contra de ciertas actividades que para él las consideraba de poca valía, como por ejemplo la ganadería, y estaba muy a favor, era muy industrialista, él abogaba por la industria nacional, porque las materias primas se procesaran en el país para tener más mano de obra, mayor beneficio para la población y mayor valor agregado. Hoy en día nos seguimos debatiendo en eso, nos seguimos debatiendo entre el campo o la industria, nos seguimos debatiendo entre la liberación total y el proteccionismo total. Ya Belgrano tenía un equilibrio en ese momento, sabía lo que valía cada cosa, estamos hablando del siglo XVIII. Finalmente lo que voy a decir, para mí Belgrano no tiene fisuras, es un personaje completo, tiene una serie de valores increíbles que nosotros como ex cadetes de la Escuela de Náutica, en mayor o menor medida, lo fuimos absorbiendo. Por eso somos belgranianos, porque tenemos los valores de la solidaridad, el valor del amor a la patria, el valor de preocuparse por el otro, de la humanidad, porque él ha sido una persona religiosa y muy humana. Y tenemos también la resiliencia y la capacidad de soportar, porque no es fácil, es la tarea nuestra en el mar. Todos esos valores fueron de alguna manera imbuidos, fuimos imbuidos de parte de él. Lo más notable de todo esto que hasta el día de hoy, después de 40 años de habernos recibido, todavía nos estamos juntos, nos comunicamos, hacemos asado y nos ayudamos de la manera que sea necesaria. Yo hace unos años tuve que afrontar una cirugía mayor, ¿y quiénes fueron los primeros que tuvieron? Mi compañero de la Escuela Nacional de Náutica. El Señor donó la sangre para que yo pueda vivir. Así que, bueno, me emociono, pero creo que todo esto se lo debemos un poco de alguna manera a Manuel. Ahora los voy a dejar porque esto se me hizo un poco largo, hay muchas cosas que se podían haber dicho, pero lo voy a dejar a mi compañero acá, Aníbal, para que termine con la charla. Buenas tardes a todos.
mi nombre es Aníbal Cerrón, somos colegas de profesión, de camada, con Ricardo y con muchos compañeros que nos acompañan, que les agradecemos la visita tanto a ellos como a todos los presentes. Y les confieso que cuando Ricardo me participó a venir a estar acá, yo creía que iba a venir, iba a estar del otro lado. Entonces le digo, sí, como te acompaño. Bueno, entonces ahí después me tira, bueno, yo me encargo de esto, te encargas de esto. Y bueno, acá estamos, no podía fallarle. Yo quisiera hablar un poquito de la reapertura definitiva hasta nuestros días de la Escuela de Náutica. Te pido que la acerques un poquito más. ¿Cómo no? Esto ocurrió en el año 1895 con un decreto del entonces ministro de Instrucción Cívica del gobierno del doctor José Ballester Uriburu, que ante el crecimiento que estaba experimentando la marina mercante en el último cuarto del siglo XIX, se tomó conciencia de que era necesaria tener una academia para formar los pilotos que puedan conducir buques mercantes. Eso se hizo efectivo al año siguiente, cuando el presidente en ejercicio de la Nación, el general Julio Argentino Roca, decreta el reglamento de funcionamiento de la Escuela Nacional de Pilotos, llamada en ese entonces, dando inmediatamente comienzo a las clases, de la cual formaron parte 10 cadetes. Que comenzó a funcionar en una dependencia del Ministerio de Instrucción Cívica, de Instrucción Pública, perdón, y sufrió inmediatamente una cantidad de mudanzas del lugar donde se dictaban las clases bastante importante. Al mes se mudaron, se iniciaron en el barrio de La Boca, cerca del puerto de La Boca del Riachuelo, y después sufrió una serie de, como decía, de mudanzas a la calle La Barría, posteriormente a la calle Chile. A la calle Chile era cercana entonces a la construcción que se estaba iniciando del Puerto Madero. Entonces siempre pensaron que la escuela tenía que estar cerca del puerto para que sus cadetes pudieran tomar y podrían que tomen la instrucción y se formen en el arte de navegación. Seguidamente, las clases dieron inicio con materias como por ejemplo aritmética, álgebra, geometría plana, aparejo. Esos 10 alumnos, como decía, ya en el año, 2 años más tarde, en el año 98, ya se había duplicado la matrícula en la escuela, quedando conformados 3 cursos, primero, segundo y tercer año, en el cual en tercero quedaron 7 de los 10 primeros alumnos, en segundo había 21 alumnos y en primer año también 21 alumnos. En el año 1900, el entonces presidente Julio Argentino Roca sanciona la ley de ministerios, la nueva ley de ministerios, donde la escuela pasa a depender del Ministerio de Marina, del recientemente creado Ministerio de Marina. Bueno, ese peregrinar de la escuela por distintas locaciones continuó, de manera un poco distinta, pero continuó. Todos conocemos
el crecimiento que experimentó el país en esos años, a partir del año 1880, y acompañó el crecimiento de la marina mercante. Cada vez era más necesario contar con pilotos que tripularan los buques de esa naciente marina mercante. También en esos años, el entonces director de la escuela, designado en el decreto del presidente Julio Argentino Roca, que era un ex teniente de navío, de doctor Morade, se preocupaba mucho por la formación de los cadetes y en los veranos de las vacaciones, de lo que vendrían a ser las vacaciones, consiguió que los cadetes se embarcaran en lo que fue el primer buque escuela, no exclusivo, pero el primer buque escuela después de la reapertura, que era un transporte militar, que era el transporte Villarino. Bien. Los años posteriores, ya iniciado el siglo XIX, el país continuaba creciendo, sus exportaciones también, y se siguieron formando pilotos. El siglo XX. Perdón, siglo XX. Hasta llegar al año del centenario y a los años de la Primera Guerra Mundial, que el tráfico comercial se incrementó, como así también la inmigración europea que venía de la zona de conflicto, que implicó que vinieran en barcos. Eso fomentó aún más el interés por formar cada vez más pilotos, porque era escuela exclusivamente de pilotos. Los maquinistas ahí todavía no existíamos. Empezamos a existir, digamos, con el advenimiento de nuevas tecnologías, con los barcos propulsados a vapor. En el año 25 se crea la carrera de maquinistas navales y la escuela pasa a llamarse Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales. En el año, ya entrando en la década del 30, que usted mencionaba a su bisabuelo, en el gobierno del presidente Justo, como apoderado general de la Marina Mercante. Claro, se crea un reglamento para la creación de una Marina Mercante argentina. Ese proyecto, digamos, no llegó a buen puerto de entrada, pero sí fue el puntapié inicial para la creación de la Marina Mercante. Cosa que se concretó en el año 41 en el gobierno del presidente Ramón S. Castillo, y se tuvo la primera marina mercante, digamos. Hay que crear una comisión. Exactamente, creó una Testigo. Creo que sí, pero el que también entró mucho en juego fue el almirante Storm, que fue el padre de... hay un texto por acá, pero no lo voy a leer para no extenderme tanto en el tema, porque me interesa relatar la escuela, cómo avanza la escuela en su acompañamiento a la marina mercante y al crecimiento del país. En el año, ya entrando en la década del 40 de la Segunda Guerra Mundial, se toman el proyecto de Castillo, se toman 16 barcos y se crea la primera flota mercante del Estado. Eran barcos que estaban acá de potencias beligerantes que estaban, Correcto. se los incautó, digamos. Exactamente.
Al mismo tiempo, ya existía un proyecto del año 27 para que la Escuela de Náutica tenga un edificio propio. Que ese proyecto se lleva a cabo, recién se empieza a construir durante la presidencia del Castillo, se pone la piedra fundamental en la zona que se encuentra ahora ubicada, que pertenecía a los viejos talleres de Marina, el viejo arsenal de Marina, en la zona de Arcela Norte, Hotel Sheraton. Bueno, creo que todos más o menos sabemos dónde está la escuela. Ahí se pone la piedra fundamental y la escuela, si no me equivoco, se inaugura en el año 46, el año 46, durante la presidencia del gobierno de facto de Edelmiro J. Farrell, y se da inicio ya a las clases que estaban también equipadas de modernos talleres para que se puedan capacitar. También en esa época, unos años antes, ya los maquinistas iban a hacer sus tareas prácticas a lo que era los talleres navales que funcionaban en la zona de la Escuela de Mecánica de la Armada en aquel entonces. Entonces, entrando en el año ya 46, se inaugura en los primeros meses del año los ciclos lectivos en el actual edificio, acompañando, y se sigue acompañando el aumento del tonelaje de la marina mercante. Ya teníamos una empresa estatal, que era la flota Argentina de Navegación de Ultramar, la del año 41, luego, si no me equivoco, de la empresa naviera privada Mianovich, se crea la flota mercante del Estado. Contábamos en ese momento con 2 flotas mercantes pertenecientes al Estado argentino. Luego, en el año 46, tengo un cachito de Sí. un poquito más adelante. Bien, un hecho para destacar en el año 47, ya funcionando la escuela, es la marcha de la Escuela de Náutica. Fue creada en el año 47 por un profesor de idioma nacional que su nombre era Juan Manuel Rial Bullot. Compone la letra de lo que es el himno del instituto, llamado Caballeros de Mar, y que pasó a ser era un poema, ¿no? Nació como un poema y años más tarde fue musicalizada. En el año 1949 se celebran los primeros 150 años de existencia de la Escuela de Náutica. Eso implicó, como decía recién, un enorme crecimiento en la matrícula. En el año 50, en el año del General San Martín, ya los cadetes superaban el millar. Para lo cual el instituto tuvo que crear 3 turnos de clases, mañana, tarde, noche, de las 7:30 de la mañana a las 10 de la noche. También en esos años se ocurre o ingresan a la escuela como integrantes de la plana mayor de la escuela y como docentes los primeros oficiales de la Marina Mercante, que hasta ese momento navegaban, trabajaban, pero no ejercían el rol de docentes o de formadores de cadetes. Fueron 3 oficiales que nosotros
hemos conocido, en nuestra época de la escuela todavía estaban, eran el capitán de ultramar Don Aldo Espadavecchia, el capitán González Betancourt, que levemente conocimos en el año 79, y el capitán Schweide, ese sí, yo no lo recuerdo. Bien, en el año 50, entonces, hasta ese entonces la escuela tenía solamente cadetes que cursaban o la carrera de pilotos de ultramar o de maquinistas navales. En el año 51, los comisarios navales, o los que ejercían como comisarios navales y como radiotelegrafistas navales, se formaban hasta ese entonces en la empresa de navegación Nicolás Mihanovich. En ese año 51 pasan a integrar, o los cursos, mejor dicho, pasan a el área de la Escuela de Náutica, donde egresan como oficiales, comisarios navales y como radiotelegrafistas. En ese mismo año 51, por una ley, que acá tengo anotado el numerito, la ley 14071, cambia la dominación, el nombre de la escuela, y a partir de ese momento pasa a llamarse Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. Continúa el ingreso de oficiales como oficiales mercantes como docentes, y en el año 58 se incorporan los primeros maquinistas navales, entre ellos el señor maquinista naval Jorge Luis Lupi, Hipólito Martínez y Eugenio Batalla. Los dos primeros son conocidos nuestros. El señor Batalla se retira en esos años como docente y vuelve a ejercer su cargo de jefe de máquinas, que algunos colegas han tenido, ya recibidos nosotros, han tenido la oportunidad de navegar con él. Bien, ya entrando en la década del 60, durante el gobierno del doctor Frondizi, que conocemos, creo que conocemos toda la impronta que le dio a su gobierno, entre ellos se crea la empresa ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, que surge de la fusión de las entonces dos flotas mercantes, la Flota Mercante del Estado y la Flota Argentina de Navegación Temporal. FON y FM. Correcto. Bien, en ese entonces ya ELMA tenía un tonelaje bastante apreciable. Siempre se mantuvo, o por lo que yo recuerdo, siempre se mantuvo en un plan de 60, entre 50 y 60 barcos durante casi toda su existencia, hasta los años 80, fines de la década del 80. Bien. Hoy le comentaba que toda esta información que pude obtener la saqué del libro que le dejé, que se llama Belgrano y la Escuela de Náutica, 200 años de historia, cuyo autor es el señor Horacio Guillermo Vázquez Arrebarola, comandante del actual Tercio de Gallegos. Es un colega marítimo, digamos, oficial de radiocomunicaciones, docente de la Escuela Nacional de Náutica,
Después les paso el contacto. Sí, el secretario acaba de recordarme que ya lo recibimos hace 2 años en una bien. conferencia. Esa es la información que por lo menos yo pude recabar para tratar de dar esta charla, porque realmente había muy poco y nada sobre la historia de la Escuela Nacional de Náutica. Yo recuerdo, siendo cadete, que nos dieron en su momento una copia que eran 25 hojas tamaño oficio mecanografiadas, donde se contaba la historia de la Escuela de Náutica. Fui a mis recuerdos, pero no la encontré. Y leyendo el libro, tomando la información, el autor de esa breve reseña fue un profesor de la escuela que en el año 66 la dirección de la escuela le encomendó que se redactara algo de la escuela. Su nombre era, o es Miguel II Marcet. Un oficio de hojas oficio 25 páginas, como dije, un trabajo que el autor del libro, don Horacio Vázquez, considera lo tomó como trabajo inicial como para escribir el libro que finalmente escribió. Ese libro se escribió con el apoyo, ese libro se publicó y se gestó con el apoyo de todos los centros de profesionales de la Marina Mercante, el Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Maquinistas Navales, el de Comisarios y el de Radiotelegrafistas. En la contratapa se pueden apreciar los escudos. Costó un poquito encontrarlo ese libro, porque cuando le pregunto a Horacio si hay alguna información, me dice, sí, está este libro que yo soy autor. Bueno, ¿está para la venta el libro? No, está para material de consulta, pero podés bajarlo, hay un PDF, lo podés bajar del PDF. Y esos libros los hemos distribuido, se han distribuido en los distintos, en los 4 centros de profesionales para acercárselos a sus socios. Yo desconocía la existencia de ese libro que en nuestro centro estuvo, porque realmente estuvo. Al primero que llamé para pedirlo fue al mío, a Maquinistas Navales, y no quedaron. Lo conseguí a través del Centro de Capitanes. Conté la experiencia que íbamos a tener acá con Ricardo, y la intención era tener una copia para dejárselos en papel, ¿no es cierto? Pero bueno, contaba eso porque me quedó el tema de que hasta el año 66 no había, alguna publicación, alguna información que registrara la historia, ¿no? Recién ahora, en el año 2020, una muy completa, porque hay mucha información en ese libro, trata de distintos temas. Y bueno, y llegamos a la década del 70, que fue nuestro año de ingreso, año 79, en donde en el mundo se produjeron distintos acontecimientos, como sabemos, la Guerra Fría, que tuvo bastante implicancia en el tema de la Marina Mercante. Quisiera mencionar que en esa misma década la escuela ya había alcanzado un prestigio bastante importante en el mundo, digamos, especialmente en América Latina, donde venían cadetes becarios de otros países a cursar en la escuela, y al mismo tiempo, hoy Ricardo mencionaba el tema de Panamá, de la bandera panameña. En esos primeros años 72 creo, vienen a visitar la escuela autoridades de la República de Panamá. El registro panameño estaba en crecimiento. Entonces
tenían que formar oficiales. Conocían el prestigio de la Escuela de Náutica, la vinieron a visitar, miraron, qué sé yo, qué sé cuánto, y hicieron un pedido bastante especial. Pidieron si un profesor marino-mercante, que fue el capitán Spadavecchia, que era jefe de estudios en ese entonces, podía ir a darles una mano para la puesta en marcha de su escuela de náutica de Panamá, que estaba en principio de construcción del edificio. Tal es así que el capitán Spadavecchia estuvo comisionado 1 año y medio, redactó los planes de estudios, bueno, colaboró, y así que exportamos docentes. Yo tengo un gran recuerdo del capitán Spadavecchia porque fue el que nosotros nos recibimos en el mes de diciembre. Hace poquitos días celebramos 42 años de egresado, el 14 de diciembre, y yo recuerdo que estábamos todos formados y íbamos avanzando a recibir nuestro diploma, y también me tocó la fila del capitán Spadavecchia, que otra anécdota es que con los años terminamos siendo vecinos del barrio de Caballito, y tuve la oportunidad de saludarlo, él paseando con su esposa, yo saliendo de un edificio, y la verdad que fue un encuentro muy grato. También la Escuela de Perú, Claro. se colaboró para fundar. Sí, que En los años 70. Tal La cual. náutica de Perú. En esos años 70 también, la escuela, la Armada Argentina le dona a la escuela el primer buque escuela exclusivo de la Escuela de Náutica, que era uno muy conocido por todos nosotros, digo, nuestros compañeros, el capitán Brizuela. Un barco del año 33 que había pertenecido a la empresa Mianovich, y que fue acondicionado para que los cadetes podamos hacer viajes de instrucción, navegando por las aguas del río de la Plata, río Paraná, río Uruguay. Lo prepararon de tal manera que tenía 40 plazas de alojamientos, más casi un centenar ensollados, poco compactos, pero bueno, servía para dar los primeros pasos y que tengamos la oportunidad de palmar ya desde el primer año la profesión. Acá me quiero detener, viene la parte de la década del 80 y los convenios con la Organización Marítima Internacional. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña mención. Es lo que significó la Escuela Nacional de Náutica, pionera en el mundo de la incorporación de la mujer como oficial de la Marina Mercante. En esa década del 70 fue bastante... hubo una persona que ahora voy a nombrar, una señorita, hace un viaje, una señorita de 18 años, en el año 71, hace un viaje con su padre en un buque de la flota de YPF, porque el padre era empleado de YPF, y los oficiales a cargo del barco, ella, descubre que esa era su vocación, la de ser piloto de ultramar. Esa señorita se llamaba Nelly Esther Gómez. Se anota en la escuela de náutica, le dicen, no, esto es para hombres. No se queda tranquila con eso, eleva una nota a... por acá lo tengo. Al secretario de entonces de la Marina Mercante.
le reciben la nota y, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, le dan curso. El secretario de Marina Mercante de ese entonces le pregunta al director de la Escuela de Náutica por qué habían rechazado la inscripción de la señorita. Le contesta que no consta que se haya inscrito, el reglamento especifica que el cadete debe ser masculino, los requisitos de aptitud física que figuran en las exigencias son orientadas hacia personal masculino, que las instalaciones, baños, no existen para una mujer y que la profesión debe ser exclusivamente para varones. El tema continúa porque se llega a implementar un sumario y entre esa implementación del sumario se decide consultar a los distintos actores que integran la formación y la Marina Mercante. Se consulta la plana mayor de la Escuela Náutica en ese momento, salvo algunos pocos oficiales, se oponen. La Comandancia de Instrucción Naval se manifiesta contraria a la opinión del director de la Escuela Nacional de Náutica. También se consulta a los gremios o a los centros de profesionales. Capitanes de Ultramar da el apoyo. La empresa Líneas Marítimas Argentinas da el apoyo y dice que no tendría ningún problema en embarcar a las futuras comisarias navales en ese entonces o radiotelegrafía. La flota fluvial de entonces del Estado argentino dice, bueno, que se anoten, pero no manifiesta si después la van a contratar o no la van a contratar, y de hecho no las contrataron. Disculpe, ¿qué año? Estamos en el año 72, 73, década del 70. Sí, sí. Todo esto transcurre hasta el año 75. En el año 75 ya se empieza a definir el tema y se empieza a definir favorablemente. Muy bien. Otros de lo que se opone raudamente y dice que no es nuestro centro de maquinistas navales. Nosotros no existíamos, no éramos cadetes ni siquiera, no tuvimos nada que ver. Almirante Badilla estaba entonces de funciones. Bueno, no lo interrumpo. No, por favor, al contrario. La empresa YPF dice que no va a tener ningún inconveniente en embarcar personal femenino. La Federación Marítima Argentina también apoya la medida. El Centro Marítimo de Armadores Argentinos no presenta objeción. El Centro de Radiotelegrafistas da una opinión favorable, obviamente que comisarios navales también. Hasta que llegamos al año 74, en donde la Dirección de Instrucción Naval le dirige una nota a la Escuela Nacional de Náutica. La Escuela Nacional de Náutica dependía de la Dirección de Instrucción Naval, y diciendo que resulta conveniente la apertura a personal femenino a los cursos de radios y comisarios. Claro, pero no a todos, eran radios. Hasta ahí, radios y Pero comisarios. algo es algo. Algo es algo. Y el puntapié definitivo lo da el nuevo director de la Escuela Nacional de Náutica, porque todo esto que relaté era con el anterior director. No anoté el nombre del anterior director, pero sí anoté el nombre del que sí, que era el capitán de navío Mario Pablo Palet. Nosotros lo llegamos a conocer porque cuando ingresamos, era director en nuestro ingreso en el año 79. Dejó de ser director poquito tiempo después, en abril de ese año. Pero él fue el que
tomó la decisión y dispone el ingreso no solo a los cursos de comisarios, sino también a los radiotelegrafistas. Y en marzo del año 78, 23 jóvenes señoritas empiezan la carrera de comisarios navales, con por supuesto compañeros de varones. Las que se reciben al año siguiente, porque era un año de escuela más un año de práctica, a fines del 79 se reciben. Entre ellas está la hermana de un compañero nuestro, de Gabriel Caturno. Bien. Que enseguida salieron a trabajar. Enseguida embarcaron, enseguida trabajaron en ELMA, YPF y en distintas... Y se desempeñó muy bien. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Bueno, hoy una de ellas es vocal titular, sigue siendo vocal titular del Centro de Comisarios, que me dieron ese libro, y pude ver en la página de internet, cuando busqué el teléfono, dirección, porque no me acordaba, una de ellas una de esas chicas integra que hemos navegado juntos, integra la comisión directiva. ¿En qué año empezaron a salir de los cursos de cubierta de máquinas? Que no lo tengo Bueno, claro. eso vino más tarde. Eso vino en el año 95. Claro, más atrás. En el año 95, 1995, se incorporan a cubierta. Y al año siguiente en máquinas. Ahí podríamos decir que hubo una reivindicación de nuestro gremio, porque apoyaron, le dieron, las becaron, y hoy en día las están integradas son o vocales titulares, hay mujeres que son vocales titulares, Jorge no me deja mentir, secretarias gremiales. Está, digamos que un poco el centro de máquinas arregló esa situación tan desagradable que dijo en el año 72, mujeres no. Igual han tenido que, bueno, como en muchos lados, remarla. Reconstruirse. Exacto, remarla para que sean aceptadas, porque bueno, la realidad es que en la época nuestra que nosotros íbamos a embarcar, si el jefe de máquina no nos quería, no nos embarcaba. Entonces la empresa daba otra opción. Lo mismo que con las mujeres a bordo. Bien. Tal es así el otro logro de la mujer en la Marina Mercante, es que algunas de ellas ya son prácticos. Una fue casi la primera práctico del mundo, del Río de la Plata, y actualmente son dos. La capitana Laura Sirosip Guzmán y Gisela Di Perna, que por mi trabajo, yo trabajo en la empresa Lanchas del Este, que hace el servicio de practicaje, que pertenece al grupo Servicios Marítimos, suelen ser pasajeras, en carácter de que las llevamos hasta el barco donde van a embarcar o al barco donde van a desembarcar. Entonces, como somos colegas, somos todos colegas ahí, surgen conversaciones, anécdotas y demás. Por último, Lo de la OMI. sí, no, por último, con respecto a este tema de la mujer en la Marina Mercante, la señorita que inició todo esto en el año 71, Ana Laura Ortiz, fue reconocida como personal destacada por una organización que su sigla en inglés es WISTA, W-I-S-T, que traducido, ahí está WISTA Argentina, que traducido es Asociación Mujeres Profesionales Dedicadas al Transporte y Comercio Marítimo a nivel internacional, que fue fundada en Londres en el año 74 y tiene estatus consultivo de la OMI. Y ahora sí, para
para terminar, me quedaría hablar del tema de la Escuela de Náutica en los años 80, con el convenio de la OMI, que fueron años significativos para la vida institucional de la escuela, porque ese convenio inicial que se hizo con la OMI, o en ese entonces se llamaba Comité Consultivo Marítimo Internacional, dependiente de Naciones Unidas, hoy OMI, se llevó un convenio para equipar a la escuela con técnicas avanzadas para capacitación y digamos, ellos proveyeron el equipamiento y el Estado argentino en sociedad, podríamos decir, construyó el edificio, se amplió el edificio. Un edificio muy moderno en el cual se construyeron un sector para la habitabilidad de los cadetes del interior, con un comedor en la planta baja, 2 pisos de alojamiento, un salón de estudios arriba, un gimnasio, y también eso incluyó la renovación del buque escuela, que teníamos en Brizuela, buque escuela exclusivo de la Escuela de Náutica, que pasó a ser el buque Ara Piloto Alsina. En honor a Juan Alsina, exactamente. subdirector de la primigenia Escuela Nacional de Náutica. El edificio fue inaugurado en el año 81-82. Nosotros nos hemos fumado muchas clases aguantando la pilotadora que metía con Wally. Estábamos en un aula ahí cercana donde ponían los pilotes, del edificio nuevo, y costaba bastante prestar atención en clase, escuchar al profesor. Bueno, el piloto Alsina, el buque piloto Alsina era un buque que pertenecía a la flota fluvial del Estado argentino, que era en Ciudad de Formosa, que hacía la carrera a Montevideo, Uruguay. Se adecuó para transportar cadetes, podía llevar 400 cadetes simultáneamente, y no solo íbamos nosotros los cadetes de la Escuela de Náutica, sino también de la recientemente o relativamente nueva Escuela Nacional Fluvial, y también cadetes de la Escuela Naval. El piloto Alsina también tuvo la oportunidad de participar en el conflicto de Malvinas. Cuando trajeron a los que estaban detenidos en Malvinas, ¿no? Correcto, y los trajeron creo que desde el puerto de Montevideo. Sí. Y también al año 83 participó como asistiendo. Hubo una inundación muy importante esos años en el litoral, y llegó hasta la ciudad de Formosa asistiendo a los evacuados y transportando distintos elementos necesarios para dar una mano a toda esa gente que había padecido esa inundación. Bueno, y después queda lo último, una etapa no muy buena para la Marina Mercante, para la Escuela Nacional de Náutica, que, como decía Ricardo, el advenimiento de la bandera de conveniencia se incrementa en esos años. En el año 91 se decreta el decreto 1372, que permite que los buques argentinos de bandera argentina pasen por 2 años a la bandera de conveniencia. Eso significó la desaparición de la Marina Mercante, prácticamente. Y se llegó a hablar en su momento del cierre de la Escuela de Náutica, por el hecho de que los marinos mercantes
pasaron a trabajar para buques extranjeros. Los marinos mercantes que se recibían de la escuela de náutica iban a trabajar esos buques extranjeros y no trabajaban en el país. Entonces, estamos formando marinos mercantes para que se vayan a trabajar afuera. El Estado argentino está financiando, bueno, por suerte no se cerró, sobrevivió hasta nuestros días y bueno, se vendió el piloto Alsina en el año 94. ¿A quién? La verdad no sé, pero se vendió a una armadora acá argentina. No sé si es la empresa que trabajo yo. Me parece que ¿Lo sí. del Averigüen, Guasó me interesa o- mucho. ¿Cómo no? ¿Lo del Guasó o...? Creo que lo transformó en un buque portacontenedor para el río, sí, ¿no? Y le quitó todo, o sea, dejó el puente y del puente hacia popa no quedó nada, quedó Claro, para apoyarlo. para apoyar la campaña. ¿El Brizuela está en pie? No, No, el Brizuela ya está se tristemente abandonado en el delta del Tigre. En el O río sea, Luján. nada. Río Luján frente al Parque de la Costa. Frente al En parque. Tigre. Es lo que Frente quería al Parque de la corroborar. Costa del río Luján están los restos. Sí, sí, Restos. quería corroborar. Sí, sí. Así que estamos en nada. No tan así, porque el año del bicentenario de la escuela, el año 1999, cuando se celebró el bicentenario, que comenzó a celebrarse el día 24 de noviembre, el día 25 de noviembre se celebró la misa tradicional, que reunió a una cantidad de gente impresionante. Y la opinión pública tomó conocimiento de ese hecho, y ya entrados los años 2000, la escuela sufre un traslado, es trasladada temporal en el 2001 a el polo educativo naval que era la Escuela Mecánica de la Armada. Ahí fueron la Escuela de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial. Ya contaba con pocos cadetes, nosotros en nuestra época era Sí, 100 por promoción, pero en la escuela era fácilmente 800 cadetes en los 3 años. Ya los cursos eran más chiquitos, 10 cadetes en máquina, 10 cadetes en cubierta para el primer año. Hasta que la cosa más o menos empieza a cambiar en el año 2004 con la derogación del decreto 1372 del cese de bandera y se sanciona un nuevo decreto, el 1010 del 04, que fomenta una reactivación en la marina mercante. No como los años anteriores, sino que los barcos extranjeros, de banderas extranjeras, que hacen el cabotaje marítimo para empresas argentinas, ese decreto 1010 contempla una serie de modificaciones respecto a las tripulaciones, entonces se reactiva la actividad para nosotros. Eso fue uno de los motivos por los cuales yo volví a la profesión. En el año 94 dejé porque me vi forzado a dejar. Busqué trabajo y conseguí un buen trabajo en una empresa de comunicaciones y bueno, después con la renovación o con esta nueva época de la marina mercante, ya hace unos años que volví a ejercer la profesión, que en realidad nunca una no la deja de ejercer, porque yo no fui a vender tarjetas de crédito, no me puse un videoclub, seguí con las actividades técnicas propias de la profesión. En las empresas de comunicaciones, yo de comunicaciones no participaba netamente del negocio, pero estaba en un lugar, en un sector que les servía de apoyo a las comunicaciones, como la generación de energía eléctrica, aires acondicionados, baterías y distintos otros temas formativos que se ven en los barcos. que se ven en los barcos, sí, tal cual.
era un poco, me llamaba un poco la atención porque yo desconocía ese tema. Claro, trabajaba con técnicos electrónicos, ingenieros electrónicos, que uno les hablaba de 300 amperes, por ejemplo, y se asustaban. Y para nosotros 300 amperes es una cosa normal y habitual, no, es mucho. No, pero si se corta la luz, ¿qué pasa? Bueno, si se corta la luz, está el grupo electrógeno que tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es arrancar automáticamente, conectarse. Y bueno, pero si falla, bueno, para que no falle, cuando se necesita, lo que hay que hacer es probarlo. Entonces se hizo un trabajo Bien de a bordo. bien de a bordo y bien de hacer perder el miedo, porque uno notaba que mis compañeros tenían miedo. Dicen, no, pero se corta la luz y si llega a fallar, bueno, si llega a fallar, está la luz, porque la luz no se cortó, la cortamos nosotros. Pero si falla cuando no está, cuando corta de sur, ahí sonamos. Bueno, fueron unos años, la verdad, bastante interesantes en la profesión. Como decía, el decreto 1010 del año 2004 hace que la cosa empiece a cambiar. La escuela vuelve en el año 2007 a su edificio primigenio, su edificio de siempre. Y por el convenio de la OMI se siguen obteniendo beneficios como la provisión de simuladores de navegación y cartas náuticas. Y por acá me quedó una cosita colgada, a ver si lo encuentro, sí, que me tengo que ir al año 89. En ese año 89 la OMI suscribe con la Argentina un convenio y le concede a la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano estatus de rama regional para América Latina y el Caribe de la Universidad Marítima Mundial, con sede en Malmö, Suecia. Ah, en Suecia, sí, Estocolmo, sí, Suecia. Esto significó para la escuela, además del reconocimiento a la trayectoria, una posibilidad y responsabilidad de constituirse como sede para el dictado de los cursos OMI, que hoy en día, ya también hay institutos privados de los gremios que lo hacen, que otorgan los certificados OMI para que los marinos mercantes, los oficiales marinos mercantes, puedan desempeñarse en cualquier buque del mundo, porque la titulación es internacional. Redondeamos con el tema que usted me preguntaba, y ya termino, de el buque escuela. En el año 2019 se hace un convenio con la empresa Servicios Marítimos, que aparentemente compró en Ciudad de Formosa, en proveer un buque escuela que se reacondiciona, que se llama Argentina C, tenía otro nombre pero no me acuerdo cuál es, y en él están actualmente haciendo sus viajes de instrucción los cadetes de segundo año, tanto de la escuela de náutica como la escuela fluvial. Hace el tráfico de portacontenedores entre Montevideo, Rosario, así que la empresa Servicios Marítimos se reivindicó también para proveer un buque escuela, porque no había nada. Los cadetes viajaban en buques, los buques que quedaban de transportes navales,